Audioguías de prácticas culturales. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a las audioguías de prácticas culturales. Mi nombre es Soledad López. Mi nombre es Julia Franceschini. En esta oportunidad realizaremos un breve repaso de los contenidos centrales trabajados hasta el momento en la cursada. En este audio recuperaremos una perspectiva del concepto de cultura y a establecer una relación con el concepto de prácticas culturales. También vamos a clarificar la idea de cultura como una construcción social que lleva a pensarla en su historicidad. Es decir, vamos a pensar a la cultura como una práctica y como un proceso. Desde ahí podremos acercarnos a una definición del sentido común y en ese movimiento pensar en la desnaturalización de los sentidos. Les pedimos que tengan a mano lapicera y papel para poder tomar apuntes. Siempre pueden parar, adelantar y atrasar en este audio. Si en algo no somos claras y no se comprende, pueden volver a escuchar luego y en todo caso preguntar a sus respectivos docentes. ¿Comenzamos? Dale. En estas primeras clases hemos dicho que desde la materia prácticas culturales definimos a la cultura como artificio, como una construcción humana. También dijimos que esa construcción es histórica, material, colectiva y sensible. Eso quiere decir que incluso los procesos biológicos o naturales son interpretados dentro de marcos culturales que les imprimen valoraciones y apreciaciones. No hay nada que exceda la acción de los sujetos concretos que realizamos esa cultura, que nunca es el resultado de la acción individual. Colectivamente, entre todos los seres humanos, construimos esta cultura que habitamos. También, en las clases previas, sostuvimos que la cultura es abierta, es activa, que todo el tiempo estamos produciendo cultura y reproduciéndola socialmente. Sí, también dijimos que la cultura es omnipresente, está en absolutamente todo lo que hacemos. Esto quiere decir que no hay nada por fuera de la cultura. La cultura interviene en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en los objetos que nos rodean y en el valor que le otorgamos a esas acciones, palabras, sentimientos y objetos. Y por último, concluimos que la cultura es un modo de organizar la vida cotidiana. Esto nos permite pensar a la cultura como una especie de guía, como un conjunto de normas que están internalizadas y que de tan internalizadas nos permiten mirar el mundo. Hablar de la cultura como una norma supone pensar que la cultura, que cada cultura, traza una línea entre lo que es normal y lo que es considerado como lo anormal. Hemos dicho que la cultura no es natural, sino que se naturaliza en la reproducción de sus sentidos en el tiempo y de esta manera regula nuestras prácticas. Ahora bien, asumimos que la cultura es acción, es decir, que para existir necesita ser practicada. Por esta razón nos referimos a las prácticas culturales, para dar cuenta de la cultura como productora de sentidos. Sí. Esa es la primera definición de lo que entendemos como prácticas culturales. También podríamos decir que en las prácticas culturales muchas veces la cultura se expresa en su dimensión normativa. Y en ese sentido conviene mencionar lo que son las pautas culturales. Es decir, esos preceptos que funcionan en nuestra vida cotidiana como guías, como rectoras, como normas incluso podríamos decir. Pero son normas que no están escritas. Me gustaría hacer esta diferenciación y que quede bien claro que las pautas culturales no son lo mismo que las leyes. Las leyes están instituidas y son explícitas, escritas como las normas de una institución, publicadas como el Código Civil o lo que se llama el Boletín Oficial. Las pautas culturales, en cambio, están implícitas, no están escritas en ningún lado, son mucho más efímeras y dinámicas. De hecho, en nuestra vida cotidiana, somos bastante contradictorios y contradictorias en el momento de aplicarlas a nuestra acción y a la de otras y otros. Hablamos entonces de prácticas culturales para marcar el carácter dinámico, cambiante y a la vez colectivo y consensual de la cultura. Jorge González dice que las prácticas culturales se constituyen en nuestro sentido práctico, es decir, son aquellas acciones que realizamos cotidianamente. Comer es una práctica cultural, trabajar es una práctica cultural, estudiar es también una práctica cultural. Pero también son prácticas culturales otras como asistir a un museo, ver una película, escuchar un disco, cuidar a nuestras familias, bailar, ir al gimnasio, practicar la amistad. Luego también podemos pensar qué pautas guían cada una de esas prácticas y de qué modo lo hacen. Pero aquí no buscamos evaluar las prácticas, no queremos categorizarlas como buenas o malas desde una perspectiva moral.
La propuesta de la materia es comprender que existe un proceso de construcción cultural y que en ese proceso se constituyen valorizaciones vinculadas a las disputas de poder que se dan en una comunidad. A su vez, la tradición y la historicidad de la cultura sitúan a las prácticas culturales en un devenir histórico que nos dice que lo que hoy es normal, esperable, atractivo o valioso pudo no haberlo sido en el pasado e incluso puede cambiar en el futuro. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo se considera que hacer deporte o ejercicio rutinariamente es algo bueno? ¿De cuántas maneras ha ido cambiando lo que se considera saludable en nuestra alimentación? Sigamos. También dijimos que existen acciones concretas de ciertos grupos sociales que tienden a invisibilizar el proceso de construcción cultural y ello posibilita lo que se conoce como la jerarquización cultural. Es decir, que exista una idea de alta cultura o cultura culta que es siempre en detrimento de otras prácticas culturales que quedan rezagadas a prácticas menores o subalternas. Claro, en este punto es importante ponernos a pensar en la definición de cultura que construye el sentido común. Vimos que desde el sentido común la cultura muchas veces es reducida a las bellas artes o que se considera que la cultura tiene que ver con el reconocimiento de determinados saberes como cultos y que esos saberes cultos se asocian con lo civilizado, con algo aprobable, algo que está bien y es mejor por definición. Repasemos entonces. ¿Qué es el sentido común? En los materiales que compartimos en las clases anteriores, ustedes ya habrán leído que definimos al sentido común como un conjunto de significados y apreciaciones construidas socialmente y que guían nuestra práctica. También se postuló que el sentido común es desordenado, que recurre mayoritariamente a la experiencia individual y que remite a lo normal, a lo natural. Por ejemplo, si hablamos de plantas en una conversación cotidiana y nos piden que expliquemos sus cuidados, apelaremos seguramente al sentido común y mencionaremos los requisitos de luz y humedad. Incluso puede que recurramos a las memorias de nuestra infancia y contemos cómo se cultivaba en nuestra casa. Pero si se nos pide hablar de plantas en otro contexto, en un contexto que demanda apelar al discurso científico, se explicará el proceso de la fotosíntesis, se categorizarán las especies de una manera ordenada. Teniendo en cuenta esta definición que dimos de sentido común, vamos a pensar en otros dos conceptos importantes, el de naturalización y el de normalización. ¿Qué significan? ¿Cómo se relacionan con el sentido común? Bueno, respondiendo a esta última pregunta, el sentido común muchas veces nos hace ver las pautas y prácticas culturales como naturales o normales. Pero como dijimos antes, el sentido común es también una construcción. Naturalizar quiere decir pasar como natural un proceso que en realidad es cultural. Es el resultado de una convención, de una producción social. Acá es preciso dejar en claro que los sentidos comunes, que los significados compartidos que se naturalizan, siempre funcionan sobre algún tipo de realidad en el que quienes comparten ese significado se sientan representados. Por ejemplo, en nuestra cultura valoramos a la universidad. Hay un sentido compartido que señala que ir a la universidad es algo bueno. De hecho, hemos naturalizado que ser estudiantes universitarios es algo positivo. Ese significado, que por suerte comparte gran parte de la ciudadanía, se apoya en una realidad objetiva. Quienes egresan de la universidad suelen tener mayores oportunidades de obtener trabajo. Este es un ejemplo virtuoso. Pero hay otros casos en los que el sentido común funciona como algo negativo, orientado a representar como anormal alguna práctica cultural específica. A lo largo del cuatrimestre, en este curso en prácticas culturales, vamos a tener una relación entre distante y cercana con el sentido común. Vamos a tomarlo como punto de partida algunas veces para desarmarlo y reflexionar sobre los modos históricos en los que se ha construido, y en otros casos vamos a reconocerlo como un saber rico que nos sirve para vivir nuestra cotidianidad. Por ejemplo, hay quienes creen que las personas jóvenes tienen una capacidad natural que les permite manejarse mejor con la tecnología. Sin embargo, la experiencia de la virtualización de emergencia en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio reveló que la edad no es el parámetro más importante al momento de pensar en las dificultades del manejo de una computadora o de un celular o de cualquier dispositivo. No es cierto que la juventud tenga una sensibilidad especial con los dispositivos electrónicos, sino que más bien estas apropiaciones dependen más de haber aprendido a usarlos, a ser frecuentes en su uso, en sentirlos propios, entre otras cuestiones, que en una cercanía temporal con su existencia. Por otro lado, cuando hablamos de normalización, en prácticas culturales nos preguntamos por una norma social, muchas veces no explicitada, que está funcionando como pauta, como guía de las prácticas.
Por ejemplo, nos parece normal y obvio que para sostener nuestra vida cotidiana debemos trabajar y que el trabajo implica un salario, idealmente a cobrar con cierta regularidad. Que consideremos ese salario como un derecho, como una ayuda o como una recompensa es resultado de un proceso de normalización de determinadas condiciones laborales que son siempre explicables revisando sus condiciones históricas. Las formas del trabajo que hoy consideramos normales o esperables no siempre existieron así, y nada nos asegura que serán mejores o peores en un futuro próximo. Para ir finalizando, entonces, siempre hay disputas y tensiones. Las luchas están presentes y son constitutivas de nuestra propia manera de estar en el mundo. Reconocer los sentidos que se construyen al interior de las prácticas culturales implica, por lo tanto, hablar de tensión y conflicto entre sectores de la sociedad. Este es un podcast de prácticas culturales en el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAG. Este audio fue grabado por el equipo de audioguías de prácticas culturales.